Buenos días, mi nombre es Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Damos la bienvenida a nuestra teleaudiencia, a el espacio de todos ustedes los televidentes de este canal. Desde esta tribuna, ustedes pueden ayudarnos a hacer una mejor televisión, a construir un mejor canal, a interpelar a quienes hacen posible el Canal 1. Por eso es muy importante que nos escriban y pueden hacerlo a través de la página web www.canal1.com.co desde el correo defensor@canal1.com.co. Recuerden que sus sugerencias son siempre bien recibidas. Bienvenidos y bienvenidas a su casa y a su tribuna. Fundamentados en estudios de audiencia tradicionales, los noticieros locales y nacionales se han limitado a manejar formatos parecidos en cuanto a su manera de narrar la actualidad y la información. No obstante, la presión que ejercen las redes sociales y propuestas digitales, muy pocos se motivan a cambiar y a romper esas brechas para innovar en el contenido y en las estéticas y para cambiar la manera como se debe informar a la teleaudiencia. ¿Qué están haciendo los periodistas, realizadores, productores y presentadores para innovar en sus formatos, en sus narrativas, en los noticieros o programas periodísticos? ¿Siguen haciendo lo mismo para no salirse de una zona de confort? La pregunta es, ¿qué sucede con las nuevas formas de contar una noticia? ¿Hay otros formatos? Para hablar de este tema nos acompañan esta mañana María Paula Gómez, periodista y presentadora de CMI. Buenos días, María Paula. Mario, buenos días, Guillermo, buenos días a todos los que nos acompañan a esta hora. Gracias por estar con nosotros. Y Guillermo Franco, consultor de medios digitales y de contenido. Buenos días, Guillermo. Mario, buenos días. María Paula, televidentes, buenos días. Gracias por aceptar nuestra invitación. También nos acompañarán a lo largo del programa Ángela Gutiérrez, quien es comunicadora y jefe de redacción del canal France 24, además de Claudia Cano, a quienes ustedes conocen, que es periodista y presentadora del noticiero de fines de semana aquí en nuestro canal. Aquí también estará Camilo Barreto, presentador y periodista de CMI. Antes de entrar en materia, los invito para que veamos qué dicen los televidentes en las calles en relación con este tema que ellos mismos nos han propuesto a través de nuestro correo electrónico. Valentina, ¿cree que los noticieros deberían contar otro tipo de noticias con otros formatos o géneros, como la crónica? Sí, creo que es más llamativo para las demás personas, como las cosas más específicas y más narradas. Sí, me parece que es importante cambiar el formato, que ahorita ya está muy anticuado. Pues en el momento pues sí deberían de cambiar, tener como una noticia más certera, una noticia más de mano y no tan ficti. El tema de actualización es muy importante y de pronto enfocarse más al público que quieren llegar. No todas las noticias se están direccionando realmente a lo que se quiere dar a conocer de las noticias, se están filtrando de otro modo. Hacer más noticias que sean más reales y no como diseñadas. Comencemos por decir que la forma de hacer televisión es una forma estudiada, planeada, que obedece a unas lógicas de audiencia y a unas lógicas narrativas. No son gratuitas, no son caprichosas, ni en torno a la duración, ni en torno a la forma de contarse. Pero esa forma de narrar noticias ya lleva bastante tiempo. La pregunta inicial ¿es la única forma de narrar noticias? ¿Tú qué piensas, María Paula? Mario, no es la única y ya cambió. Desde las redes sociales hubo un antes y un después en la forma de contar noticias. La gente quiere, primero, noticias cercanas, noticias masticadas. La gente, ya con las redes sociales tenemos la inmediatez, entonces tenemos una noticia en donde la persona que nos está viendo ya tiene la oportunidad de interactuar en tiempo real con nosotros. Las noticias ya pueden ser editadas en tiempo real. Eso ya cambia de por sí el panorama. Por otro lado, la opinión. Antes el presentador que presentaba la noticia siempre le decían, usted tiene que ser muy objetivo, usted no puede opinar. Eso también ha cambiado. Incluso ya en los noticieros se abre un espacio para dentro del cual el presentador puede opinar o se trae un experto de ese tema para que opine. Entonces, claramente ha cambiado y esto se debe a las redes sociales y al manejo de la inmediatez en las redes sociales. En lo que tiene que ver con esta primera pantalla, Guillermo, ¿debe cambiar o eso obedece más a una lógica de interactividad y convergencia que se maneja en el mundo digital? Digamos, yo veo dos cosas. Digamos que hay ciertos formatos que son absolutamente vigentes. La noticia plana no solo es vigente, sino es eficiente. Una información muy breve, 4 o 5 frases y sale. Y la gente lo está pidiendo. Queremos brevedad, ¿sí? Pero al mismo tiempo está el fenómeno que menciona María Paula. Y es el tema de la influencia de lo que está pasando en redes sociales. ¿Qué pasa en redes sociales? En redes sociales nos están contando la noticia antes de que nosotros como medio la contemos. Entonces nosotros llegamos en una segunda instancia a poner en contexto, supuestamente.
Pero cuando nosotros llegamos, eso lo ha visto cantidad de gente. Entonces, estamos asistiendo a un fenómeno que algunos han dado en llamar, creo que es desestructuración, creo que es la palabra correcta, de los contenidos. O sea, la gente no ve contenido sin que alguien haya tomado el trabajo de editarlo. Esto es lo importante. No, la gente lo ve tal cual. Entonces, digamos que sí hay un desafío es a convivir con eso. ¿Convivir con qué? Con que la gente ya está viendo. Ya vio lo que nosotros estamos presentándole, ¿sí? Tenemos que ser eficientes. A veces la gente pide profundidad, investigación, y cuando les entregamos profundidad e investigación, los ratings se desploman. Entonces, digamos que estamos en un momento donde se están redefiniendo cosas a la luz del tema de las redes sociales, pero hay cosas muy vigentes. Por ejemplo, tú ves también escenarios donde hay programas que se nutren de hacer en extenso lo que eran pequeñas noticias en un noticiero normal. Séptimo Día, Cuatro Caminos, le dedican hora y media a un tema de una noticia de crimen. Y hay gente que las está viendo. O sea, los formatos son vigentes. Hay que ver en qué momento funcionan. Vinculemos una mirada internacional a esta conversación. Vamos con Ángela Gutiérrez desde la redacción del canal France 24. Ángela, ¿cómo se cuentan las noticias en los medios internacionales? France 24 es un canal de noticias del mundo y de América Latina. Las contamos al público hispanohablante con algo fundamental y es el contexto permanente. Muchos hispanohablantes no saben por qué las elecciones en Camerún, por ejemplo, son importantes para África y nosotros nos encargamos de explicarlo. O las implicaciones, por ejemplo, de las sanciones de Estados Unidos a Irán. Así ocurre con todos los temas que nosotros emitimos. A esto le sumamos el análisis con expertos alrededor del mundo. Muy bien. María Paula, en la lógica que se trabaja en el Canal 1, ¿qué posibilidad de innovación, de cambio, de aporte tienen periodistas y presentadores a la hora de darle este formato y esta estética a las noticias? Todas las posibilidades. Ya estamos trabajando en eso. De hecho, lo hacemos día a día. Es que si no lo hacemos, no vamos a ser vistos como queremos. Los medios se están adaptando a esas nuevas tecnologías. La noticia, como decía Guillermo, ya se traslada a nuevos escenarios. No se queda solamente dentro del set de noticias, sino que pasa a las redes sociales. De hecho, lo hacemos en tiempo real. Pasamos una noticia, de los 5 minutos decimos, este es el tema del día, participe con nosotros, opine con nosotros. Pero yo sí quisiera decir ahí algo, y precisamente yo pienso que esa frase de que tenemos mucha información, poquito de mucha información y terminamos sabiendo nada. No sé si me hago entender. Entonces, por eso creo que la gente pide historias. Los noticieros cada vez más están incluyendo en sus formatos no solo la noticia del día, lo que dice el ministro, si el dólar subió o no subió, sino la historia cercana a la persona. Integremos a Claudia Cano, que a propósito está en Estados Unidos por estos días, para preguntarle si la iniciativa sobre las formas de contar noticias provienen de las audiencias o son directamente de productores, realizadores y periodistas. Y si estamos trabajando en un noticiero, pues no hay que omitir detalle alguno. La noticia es la noticia, buena, mala, al que le guste, al que no le guste. Lo importante de aquí es buscar a los protagonistas y no quedarse solo con una versión, sino también encontrar la contraparte. Muy bien, entonces venimos hablando de elementos básicos del periodismo. Pues hablamos de historias, dice María Paula, crónicas, ¿verdad? Hablamos de noticias de registro, o sea, estamos volviendo al comienzo, estamos regresando al origen, a los elementos del periodismo. Luego, ¿qué cambia? ¿El formato? ¿Qué cambia? ¿La presentación? ¿Qué cambia? ¿El tratamiento de las imágenes? Hay muchos temas que discutir aquí. Primero digamos que hay dos momentos. Tomamos contenido de redes sociales y los convertimos en noticias en nuestros medios. Y cuando producimos noticias propias tenemos que caer en cuenta que nuestro único canal de distribución no es el canal de televisión, sino que nos distribuyen por redes sociales. Entonces venimos a pensar en otra lógica. ¿Cómo hago yo para que esto que yo estoy transmitiendo funcione y la gente lo comparta mucho? Ya uno dice, mire, esto lo vieron 50.000, 100.000 en Facebook, en YouTube. Ya no estamos pensando solo en rating, sino cuántas visualizaciones tuvieron en redes sociales lo que generamos nosotros. Muy bien, saludamos a Camilo Barreto, presentador del Canal 1, y le preguntamos, ¿se deben actualizar los formatos periodísticos, que es el tema que venimos debatiendo esta mañana?
Claro que se deben actualizar los formatos periodísticos, es muy importante. Uno conoce unos formatos clásicos, el de la crónica, el del reportaje, en radio, en televisión, prensa escrita, pero lo he dicho, siempre se tiene que inventar. Es más, nos hemos acostumbrado durante muchos años a que siempre los parámetros son los mismos para presentadores y periodistas, y no, todo esto ha cambiado. Yo pienso que lo más importante es que el periodista sea real, el presentador sea real y la información sea real. Eso que genera mayor cercanía con el televidente. Muy bien, vamos nuevamente con nuestros televidentes que nos han enviado sus inquietudes y levantan la mano para preguntarnos y para participar. Hola, mi nombre es Laura Romero y mi pregunta es ¿cómo hacer para que las noticias no sean tan aburridas? Muy bien, aquí llegamos al punto central por el cual estamos tocando este tema. Los televidentes dicen, ver televisión hoy o es afectar los sentidos por la forma como se tratan las noticias, particularmente por la disrupción de sexo y violencia, o la otra perspectiva es porque son aburridos. ¿Guillermo cree que son aburridos los noticieros en la televisión, por ejemplo, los noticieros del Canal 1? No necesariamente, o sea, y tampoco creería que necesitan sexo o violencia para ser atractivos, yo no lo creería, aunque el argumento mío lo puede controvertir, algo que mencionaba en alguna oportunidad que en este escenario mencionaron, el periodismo de cámaras de seguridad. Caramba, hablamos terriblemente de eso, pero a la gente le llega. Lo siento mucho, le llega. Algo nos debe obligar a pensar a nosotros que hay algo valioso. O sea, no solo hablar y de ser detractores de ese formato. Es un formato ya establecido. ¿Más novedoso para dónde? ¿Dónde comienza el defecto de ese formato de videites? De quedarse solo en la repetición de videos sin hacerle tratamiento y contexto. Es posible, ¿verdad?, que nos quedemos cortos con el tema del contexto, pero he visto casos más aberrantes. Ustedes han visto programas de televisión donde, por ejemplo, la policía hace un seguimiento en una zona de alta seguridad del país en cámaras de alta definición durante 6 meses seguidos. Circunvalar, Avenida de las Américas, y el noticiero viene y presenta eso como su gran investigación. Y uno dice, miércoles, o sea, ¿cómo hicieron esto? Y uno ve que hubo peatones en riesgo de perder la vida durante esa filmación y uno dice, hombre, aquí hay un problema ético. Son dos cosas, pero nuevamente venimos acá con que hay un formato y es atractivo, de verdad es atractivo. Ponemos en contexto, pero ahí omitimos el pequeño detalle que el trabajo no lo hicieron las autoridades, ¿sí? Y que quieren darse vitrina con eso. Y que hay un tratamiento previo también, ¿no? Sí, donde puede haber editorialización también. Claro, pero insisto, yo no hablaría de hablar más de esos formatos. Yo creo que hay que capitalizarlos. Dejémonos de bobadas. Si uno haga el ejercicio mental, prescinda de videos de cámaras de seguridad, prescinda de videos sociales, prescinda de videos virales. Miércoles, la próxima reunión de editores usted va a tener problemas porque vamos a regresar a lo mismo. Dijo el ministro, dijo el funcionario, dijo miércoles. Yo creo que eso es un retroceso grande. Es un poco el centro del debate, María Paula, de este programa. No es el qué. Sabemos que el qué es necesario, sino el cómo, sí, ¿verdad? Cómo lo narramos y cómo lo tratamos. Una de las cosas que nos planteamos es la televisión crece en audiencia, crece hasta en ventas de pantallas de planas para consumo, crecen narrativas. Entonces, ¿no es cierto lo de que es aburrida? Yo no diría que es aburrida. Y también debatiría el tema de si crece. ¿Crece en qué sentido? Porque eso también es una pregunta que nos tenemos que hacer. Crecen los medios, crecen las nuevas tecnologías. La televisión crece en la medida en que se ajuste a esas nuevas tecnologías. Yo insisto, si no, la televisión no va a crecer. No es aburrida. De hecho, yo creería que estos nuevos formatos, el tema de los videos, de la inmediatez, lo hacen aún menos aburrida y más cercana. Es la realidad. Lo que sí pienso que tenemos que hacer para no caer precisamente en ese aburrimiento, que no creo que exista, pero para no caer en eso, es ejercer la labor realmente como periodistas que tal vez se nos olvida y es contextualizarle a esa persona ese video. La herramienta está, hay que utilizarla. Es cuestión de darle conocimiento, de tener expertos que sepan del tema y de brindarle a esa persona diferentes puntos de vista en torno a ese video que aparece en el medio. Creo que ahí es donde tenemos que dar nuestra labor, pero no es aburrido, al contrario, es todo menos aburrido. A propósito de lo que mencionábamos hace un instante, toquemos un tema que es muy sensible, sobre todo desde el punto de vista periodístico. ¿Qué papel juega el entretenimiento en la narración periodística, entendiendo el entretenimiento como formas adecuadas de vincular y conectar a los televidentes, Guillermo? Caramba, cuando uno menciona la palabra entretenimiento vienen, digamos que, al menos dos acepciones. Celebridades, eso le pega a la gente bien, le llega fácil. Yo lo tengo por experiencia. Uno de los sitios que dirigí, la mayor cantidad de tráfico venía por el tema de entretenimiento. La otra cosa es
encontrar conexión emocional con la gente, que es mucho lo que hace el entretenimiento, mucho es la cercanía. O sea, eso que hablan, eso es un lugar común, encontrar conexión emocional, que puede ser la segunda cosa, es como volver las noticias entretenimiento. Yo diría como tomar elementos de otra narrativa para contar esas noticias planas. María Paula mencionó ahora el tema de la cercanía del lenguaje. Les menciono el ejemplo clásico, el redactor judicial que llega al éxtasis y en lugar de decir le remitió copias a una corte, a otra dice le compulsó copias. Y llega al éxtasis, y eso, llega al éxtasis la fuente él y el televidente compulsó. Eso ni siquiera está en el diccionario de la RAE. Cercanía, conexión emocional, eso es lo que realmente son elementos que uno podría tomar. No, insisto, yo no hablaría mal de eso, sino tomar elementos de una narrativa para lograr transmitir otro tipo de cosas. Yo no hablaría del género, de la crónica, el reportaje, mézclelo todo. Diga más bien usted, contar historias. ¿Y cómo hacer que lo entretenido, para cambiar un poco de cariz, no trivialice la fundamentación de la información que la gente quiere conocer? Es que el hecho de que sea entretenido no quiere decir que no sea informativo. Uno puede hacer una noticia entretenida precisamente con un lenguaje coloquial. Eso es lo que hacen las redes. Informan de una manera entretenida y no se acaba el fondo de la noticia. Uno, hacerlo entretenido, es decir, puede ser utilizando diferentes fuentes, diferentes tipos de información, diferentes manejos visuales, diferentes videos, una graficación, la infografía que están utilizando ahorita mismo en las redes sociales, y es entretenido sin dejar de ser informativo. Lo uno no tiene que estar encima de lo otro. Me parece que al contrario, esa es nuestra labor, hacer la información entretenida sin desdibujar el fondo de la noticia. Eso es lo que debemos hacer. Muy bien, volvamos con Claudia Cano para preguntarle si la noticia cambia de formato, ¿debe hacerlo también la forma de presentarla? Y sinceramente no creo que cambien las noticias pueden ser las mismas, pero la forma de presentarlas sí puede cambiar. Puede hacerse ahora de una forma más comentada, puede hacerse de una forma más natural, más relajada. Los presentadores anteriormente eran mucho más acartonados, mucho más claros, no podían romper el libreto, no podían romper una continuidad, no podían decir una palabra que no estuviera en el guión o en el teleprompter o en su texto, en el IN, que es lo que llamamos nosotros cuando habla un presentador. Pero ahorita creo que ya tienen más versatilidad. Y eso es importante porque acerca mucho más al televidente, las noticias son mucho más frescas y mientras menos acartonado seas, va a haber una relación mucho más directa con el televidente y va a generar mucha más confianza acerca de lo que estás diciendo. Muy bien, recuerde que nos puede escribir a nuestro correo defensor@canal1.com.co sobre todas sus inquietudes, propuestas o reclamos que quiera hacer sobre nuestra programación. Veamos nuestra siguiente tribuna. ¿Qué opina de la información brindada por los noticieros en la televisión colombiana? Sobre todo muy sesgada, informa muy mal, de verdad que sí. La información que ellos entregan favorece a un cierto grupo y, como dice el dicho, están mermelados, de verdad que sí. O sea, no hay nada que hacer con la información que dicen los noticieros aquí en Colombia. En términos generales puedo decir que muchas de las noticias pues sí tienen una línea editorial marcada dependiendo de la empresa que esté emitiendo esas noticias. Pues los noticieros creo que se centran mucho en la violencia, en las tragedias. Noticias positivas más bien es como al final de los noticieros, pero pues hay al menos uno de informado un poco. Muy bien, habitualmente derivamos este tipo de discusiones en el ámbito periodístico en eso que acaba de decir nuestra última televidente. Cambiemos el formato. Entonces no hablemos de noticias negativas, hablemos de noticias positivas como si esa fuera la única posibilidad, Guillermo. Pues no sé, la definición de noticia riñe con eso de alguna manera. O sea, la perspectiva del periodista es qué es noticia y definitivamente las cosas muy buenas, por aplastantemente que sean buenas, no son noticias necesariamente. Pero mencionaban otro tema que tiene que ver con esto, y era la crítica a los sesgos de los noticieros. Y yo también creería que ahí hay un gran ejercicio que tenemos que hacer. O sea, nadie está contra los sesgos. O sea, tenemos líneas editoriales, tenemos visiones del mundo. Lo que hay que hacer es transparente con la gente. O sea, si yo soy dueño de un ingenio azucarero y hay una noticia de la Superintendencia de Industria y Comercio, estoy hablando de un caso real, que castiga a un ingenio azucarero decir: tal canal de televisión es propiedad del mismo señor que es dueño del ingenio azucarero. ¿Qué le quita eso? Nada. Le da credibilidad. María Paula mencionó otra cosa.
La opinión está descartada en estos noticieros y hay veces que una frase, un comentario le da claridad a la gente, análisis. Aquí el problema no es tener sesgos, no es tener línea editorial, no es pertenecer a un grupo económico, es no ser transparente con eso y creer que la gente no se da cuenta. Y la gente le muestra a uno, nos damos cuenta. Este noticiero es de tal grupo, este noticiero es de tal otro grupo, este es el mismo dueño del Tiempo y que aspira a un canal de televisión. ¿Cuál es el problema? Sí, y tenemos una visión del mundo y decimos cuáles son nuestros conflictos de interés para que la gente, miércoles, me lo dijeron. Perfecto, ese no es el problema. Camilo, ¿cuáles son las características de los formatos noticiosos que están evolucionando? Bueno, productores, realizadores, directores que tal vez estén empezando, que ya tal vez están en el medio, tienen que estar muy pendientes de las exigencias del mercado. Esto es un mercado cambiante. Lo había dicho yo anteriormente. Los medios de comunicación ya dejaron de ser solo la televisión y la prensa escrita o la radio, el celular, computador. Internet revolucionó absolutamente todo. Por eso mi invitación va a que ingenien, a que se exijan, a que no dependan únicamente de grandes cadenas de comunicación. También pueden crear sus propios medios, pero para mí la principal invitación es a que construyan. No solamente se trata de conseguir likes o reproducciones o de entretener, se trata de construir mejores seres humanos y ese es el poder de los medios de comunicación. María Paula, una de las fórmulas que decimos al lado de las historias que acompañan siempre o que deben acompañar las narrativas periodísticas es ponerse en los zapatos del ciudadano. ¿Qué es ponerse en los zapatos del ciudadano? Escucharlo, no es más. A veces se nos olvida escuchar las necesidades de los ciudadanos, se nos olvida escuchar sus problemas, se nos olvida escuchar la realidad que viven día a día y a veces nos sumergimos en un libreto, nos sumergimos en una línea editorial, nos sumergimos en un consejo de redacción y no vamos más allá. Por eso vuelvo al tema de las historias. Precisamente tenemos tanta información en los nuevos formatos, uno se mete a Twitter y en redes sociales y en Facebook y tantos videos que la gente se le olvida contar lo que le pasa. Se nos olvida contar a nosotros lo que le pasa a la gente al lado de uno. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos tratando de escuchar a la gente mediante las nuevas tecnologías y mediante los videos y mediante las herramientas que tenemos. Es eso, ponerse en el zapato del otro es simplemente escucharlos y mostrar lo que ellos nos están pidiendo a gritos que mostremos, que es al fin y al cabo es la realidad. Y ayudar a potenciar su voz, sin duda que es una voz que hay que elevar en la perspectiva de complementar esas narrativas. Recuerden los operadores por los cuales ustedes pueden sintonizar este y los demás programas del Canal 1. Su opinión es clave para nosotros. Recuerden que nos pueden escribir a través del correo defensor@canal1.com.co. Veamos los correos que nos han llegado en estos días aquí en nuestra segunda tribuna con Ana María Gómez. Ana María, buenos días. Mario, buenos días y buenos días a todos los televidentes. Estos son algunos mensajes que han llegado aquí al correo del Defensor. Vamos a empezar con el primero. Dice, creo que no soy la única sorprendida, pues no sé por qué quitaron el noticiero de las 6 de la mañana. Me gusta mucho este formato. Esto nos escribe Caterine Ortega. Muy bien, hemos recibido varios correos en ese sentido porque anhelan, extrañan ese vacío, María Paula. Sí, la verdad es que hemos recibido muchos correos, muchos mensajes de las personas que se conectaban con nosotros en primera hora, desde las 6, desde muy temprano, pero bueno, yo no puedo decirles más que... El mundo cambia, sí. El mundo cambia, la televisión cambia, vienen nuevos espacios, vienen nuevas ideas y en eso estamos trabajando. La lógica de la televisión es el cambio constante, Ana María. Bueno, vamos con nuestro segundo correo. Dice, quisiera saber si a ustedes le cuentan el rating cuando uno graba en un deco de cable operador y lo veo en otra hora cuando estoy desocupado. Y también me gustaría que al momento de montar la parrilla al cable operador especificaran el episodio y temporada que están sintonizando. Esto nos escribe Andrés Felipe Pacheco. Esta es una de las carencias y de los vacíos que tiene la medición del rating en Colombia, porque el rating mide tiempo real, es decir, el tiempo en que se transmiten los espacios y ustedes lo reciben en nuestras pantallas. Pero hay mucho consumo televisivo ralentizado que aún falta por contabilizar y de esa manera incorporarlo en las audiencias que ven en otro momento y en otro lugar lo que se ve en tiempo real, Ana María. Y nuestro último correo nos dice, nosotros los televidentes pagamos el servicio de luz y cableado para ver nuestros programas, no para ver comerciales excesivos. Somos conscientes de que patrocinan económicamente al canal, pero por favor modérense, nos escribe Farid Torres. Esa es la esquizofrenia de un medio, ¿verdad? Un medio se sostiene a través de los comerciales y un medio como la televisión abierta se sostiene a través de la publicidad.
A mayor consumo, a mayor audiencia, mayor publicidad. Los medios seguramente quisieran emitir menor publicidad y los televidentes también, pero ese es su factor de sostenibilidad. También pasa en el campo digital, Guillermo. Sí, o sea, ¿cómo es que dicen las mamás? Por la plata baila el perro. Por la plata baila el mono. El mono o el perro, ¿no? Entonces, no, sí hay una lógica económica detrás de esto, absolutamente sí. Ángela, como jefe de redacción de France 24, ¿qué retos tiene en plena evolución de la televisión un canal nacional o internacional a la hora de contar noticias? El principal reto es poder poner los contenidos en todas las plataformas. Mientras se escribe una nota hay que pensarla para la web, hay que pensarla para las redes sociales, pero ese reto lo estamos cumpliendo en France 24. Nos hemos caracterizado porque todo nuestro equipo piense en eso. No hay un solo periodista que no haga una nota, la locute, la edite para televisión y que además la escriba para televisión y la enriquezca con un contenido multimedia para nuestra página web. Todos, absolutamente todo el equipo lo hace. Muy bien, Ángela, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Llegó la hora de las conclusiones, de los consejos, de las recomendaciones, tanto para la gente que está frente a la pantalla, para los televidentes, como para quienes están detrás de ella, realizadores, productores y particularmente periodistas y jefes de emisión, en la perspectiva de tener una televisión más conectada, más cercana, más amable con las teleaudiencias en esta idea de actualizar formatos. ¿Tú qué dirías, María Paula? Conclusiones, sean cercanos. Escuchen en estos momentos donde hay tanta información y estamos bombardeados desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Yo creo que la clave está en, primero, ahondar en un tema, contar historias y hacerlo en un lenguaje coloquial. Eso no se olviden. Es muy importante ser cercano al televidente, ser cercano a la historia que estamos contando, entenderla e interpretarla también. El televidente nos va a juzgar por dar nuestra opinión. De hecho, la piden a gritos. Entre más información, más opinión está necesitando porque no saben ni en qué creer. Y creo que esa es la clave, simplemente cercanía y ahondar en ciertos temas que sean cercanos a la gente. Gracias, María Paula, por venir esta mañana. Gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, remarcamos esa última parte. Es necesaria la opinión, pero siempre con la claridad de diferenciarla de la información para que el televidente sepa hasta dónde llega lo uno y lo otro. Camilo, sus conclusiones, por favor. Conclusiones, los formatos periodísticos han revolucionado. Acá con Primera Hora en Canal 1 se revolucionó, se encontró un grupo de gente que nos veía, que nos reconocía, de todos los estratos se levantaban con Primera Hora y es muy importante eso, tener más ejemplos, más programas como este en los que se cuenten las noticias de una manera diferente, de una manera más fresca. Y ser fresco no me refiero a ser uno chistoso, a ser uno cómico, que darle bien a la gente, no, ser uno mismo y poder contarlo de esa manera. Dar una opinión está bien, pero lo más importante es informar de una manera veraz, de una manera real y de una manera profunda. En eso está el éxito de los nuevos medios de comunicación. Información de calidad que mantenga el periodismo en el nivel en que debe estar. Guillermo, sus conclusiones, por favor. No sé, yo creo que agregaría, no me quisiera repetir, yo agregaría solo el pensamiento, mencionaron la palabra y la gente probablemente no entiende, multiplataforma. Sí, pensar en que nuestros contenidos no solo están siendo distribuidos a partir de esta pantalla de televisión que nos están viendo, sino a través de la red social, Facebook, YouTube, etcétera, pensar en eso, pensar que estamos distribuyendo nuestro contenido. O sea, eso es tan importante como de un noticiero de media hora pedacear 10, 15 noticias y mandarlas separadas. Piense en el pinche ciudadano con un celular baratísimo que está viendo ese contenido de 1 minuto y medio en un celular en Transmilenio. Debía pensar usted en eso. O sea, yo creo que es una forma de acercarse a la gente. Segunda cosa es, el mundo cambió. O sea, esa gente que está lo viendo en el Transmilenio, usted es gente participativa, gente que también le está generando contenido. Sí. Entonces, no sigamos pensando en el viejo medio tradicional, que si no lo decimos, permanece inédito. No, nosotros somos reemplazables. Si la gente puede acudir a otras fuentes de información, es aportarle valor a la gente con lo que hacemos. Contexto, cercanía, ponernos en sus zapatos, pensar en las múltiples plataformas. Ese es el truco. Gracias, Guillermo. Gracias, señor. Muy amable por estar con nosotros. Remarcamos eso de la instantaneidad, el tiempo real y también la brevedad. El vértigo del consumo de los tiempos obliga a la brevedad, ¿verdad? Es necesaria. A todos ustedes, televidentes, gracias por acompañarnos esta mañana. Recuerden que los esperamos todos los sábados a las 7 en punto de la mañana en La Cita. No se olviden de ver
Uno para Todos. Prográmense con nosotros. Mientras pueden escribirnos desde la página web www.canal1.com.co, desde el correo defensor@canal1.com.co. Si lo prefieren, venir aquí a la Avenida El Dorado 85D 55 en Bogotá, donde escucharemos dudas, quejas, inquietudes o propuestas sobre la televisión o sobre nuestra programación. Porque con ustedes somos Uno para Todos. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.